Bueno, yo sí que te quería comentar ahora, Ana, si Dime, a ti con, bueno, ahora en esta etapa de crisis es bastante habitual, pues comprar algún producto, por ejemplo, en alguna tienda o en alguna, o contratar un viaje en una agencia de viajes y luego vuelves, pues porque tienes el producto en garantía o porque el viaje todavía no se ha producido después de haberlo ya contratado y vuelves y la tienda está cerrada y no te encuentras ninguna nota ni donde te puedes referir si has comprado ahí algún producto o si has contratado el viaje y todavía no se ha producido tampoco, y en ocasiones a veces la empresa, digamos la matriz, el proveedor o lo que sea, tampoco se quiere hacer responsable. ¿Qué podemos hacer ante esas situaciones? de la posibilidad, por ejemplo, de que contrates yo un paquete vacacional, ¿no? Por ejemplo, que haga incluso yo pueda, bueno, hay varios, ahí quizás se podríamos aplicar más que la ley de crédito al consumo también, si tú, por ejemplo, haces un viaje combinado, que es la llamada, la famosa ley de viajes combinados, que estás obligada, contratas un paquete en la que no solamente compras, o sea, compras lo que es el viaje, sino también la posibilidad de hacer excursiones, la posibilidad también del viaje, etcétera. Entonces ahí todos los intermediarios que intervienen están obligados a cumplir. Entonces, si alguna de las, en este caso, digamos, unas de las agencias, tú cuando vas a ir a recurrir a que el viaje no te ha salido bien o no te han garantizado todo lo demás, y por ejemplo está cerrada la agencia, como también hay otros intermediarios que intervienen en ese contrato, están todos obligados a responder, independiente de que, por ejemplo, el que te ha proporcionado el viaje no esté cerrado, ¿de acuerdo? Pero eso sería un tema de viajes combinados. Pero tú me hablas también, otra cosa que me has dicho es, en el caso de que yo hubiera comprado hubiera comprado algo y que Sí, resulta que lo que hemos visto antes de los llamados créditos vinculados. ¿Recuerdas que dijimos que era la posibilidad incluso que haya incumplimiento por parte de una de las partes? Es decir, que a mí me tienes que proporcionar una cosa y resulta que no me la proporcionas. Yo voy a recogerla a la tienda y resulta que la tienda ha cerrado y no aparece ninguna persona por ahí, que es lo que hablábamos con el caso Opening, que resulta que al siguiente día cierran y nadie no te va a ofrecer ese servicio. Entonces, ¿qué pasa? Que tú has contratado, encima de que no tienes el servicio, has contratado un préstamo para pagar ese servicio, que encima no tienes. Bueno, pues el incumplimiento contractual que implica, porque eso es un incumplimiento contractual, porque una de la parte no ha cumplido lo del contrato, tú has comprado algo que no te han dado, con lo cual hay un incumplimiento de contrato. Ese incumplimiento contractual también se vincula a que tú no tienes por qué, por lo tanto se extingue el contrato y se extingue también y se resuelve el contrato para la parte que tú has prestado. O sea, perdón, para el contrato de préstamo que tú has tenido con esa entidad financiera. ¿De acuerdo? Que es lo que hablábamos del caso Opening, que es lo que decíamos, que antes tenías que seguir pagando pese a que no tenías el servicio. Ahora te dicen que no, que creo que es el artículo 20, le voy a decir, a ver, es el artículo 26, para que lo leamos. Dice, la eficacia de los contratos de consumo cuyo objeto sea la adquisición por parte del consumidor de bienes o servicios en los que el consumidor y el proveedor hayan acordado que el pago del crédito por parte del consumidor se financie total o parcialmente mediante un contrato de crédito, quedará condicionada a la efectiva obtención de ese crédito. Vale. Será nulo, ahora digo, leo lo que es esto. Será nulo el pacto en el que contrato el consumo por el que se obliga al consumidor a un pago al contado o otras fórmulas para el caso de que no se obtenga el crédito previsto. Bueno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, dice la ineficacia del contrato de consumo determinará también la ineficacia del contrato de crédito. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, la primera parte me dice lo siguiente, que dice que si yo, por ejemplo, he contratado la compra de un bien o servicio, en los que el consumidor por ejemplo, yo voy al Corte Inglés y les he contratado la compra de un ordenador. Y yo he contratado con el Corte Inglés el qué. Me dice aquí, haya acordado que el pago del precio lo hagan 12 meses con intereses o sin intereses, lo que ustedes quieran. Es decir, que lo financiemos mediante un contrato de crédito. Bien, quedará siempre condicionada esa compra a que obtenga el crédito. ¿Por qué? Porque si el Corte Inglés luego al final no me da el crédito, yo puedo no comprarlo. Entonces me dice aquí que cabe la posibilidad de que si yo no tengo el crédito, yo pueda resolver el contrato sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y no me podrá obligar el Corte Inglés a que se lo pague a qué? Al contado, ¿de acuerdo? Y el segundo párrafo que me dice que la ineficacia del contrato de consumo, es decir, si tú no cumples con el contrato, como me has dicho, como me decías tú, Belén, y me preguntabas, si tú no me das la cosa porque voy a la tienda y la has cerrado, ¿qué me dice después? También determina la ineficacia de qué? Del crédito que se hubiera destinado para financiar ese, esa compra que se hubiera realizado. Claro, aquí el problema es lo siguiente. Yo voy a una tienda, he comprado una cosa, la he encargado, vamos a suponer que la he encargado por teléfono. Y digo, oye, os voy a ir mañana y hemos hecho la compra, vamos a suponer, lo hemos hecho por vía telefónica. Y voy a ir mañana a recogerlo. De repente voy a la tienda y pone cerrado y no me dicen nada.
Bueno, ahí, y yo encima ya he financiado esa compra, ¿no? He hecho un contrato de financiación de esa compra. Bien, claro, evidentemente yo puedo resolver el contrato. ¿Por qué? Porque la otra parte va a incumplir una de las obligaciones que tiene, que es entregarme la cosa. Como hay una resolución del contrato por incumplimiento, ¿qué me pasa con el otro contrato que he firmado yo, que es de financiación? ¿Sigo obligado a pagarlo a pesar que no tengo el bien? No. Te dice que si se ha resuelto el primero, se resuelve también el siguiente. Por supuesto que me quedo sin la cosa, sí, porque si ha cerrado la tienda, no puedo hacer mucho más. Pero también es verdad que me aseguras que yo no estaré obligado a pagar algo por lo que no he recibido. No sé si me explico. Sí. Y igualmente, si yo he condicionado el comprar un coche a que tú me lo financies y resulta que luego no me lo financias, ¿qué puedo hacer? Pues puedo perfectamente resolver el contrato. Y tú no me puedes obligar a que lo pague al contado. ¿Por qué? Porque será nulo esa obligación que tú me haces, porque va a ser abusiva esa cláusula. ¿Vale? No sé si he contestado tu pregunta, Belén. Sí, muchas gracias, Ana. ¿Alguna preguntita más en Ciudad Real? A ver si te escuchamos ahora. No, jolín, qué pena, a ver si puedes arreglarlo. La regla hablan despacio, le leemos los labios. Si es corta, puedes escribirla si quieres. Si es cortita, puedes escribirla en un papel, ¿vale? En mayúsculas lo enseñas a cámara. Mientras tanto, igual te pregunto otra cosita, si no tienes todavía idea, María Antonia. Es habitual que cuando vas al banco a firmar un crédito personal, por ejemplo, te coloca un seguro, o sea, te impone la contratación de un seguro para darte un préstamo o un crédito personal. Entonces, ¿qué pasa con ese seguro si se desiste del crédito? Y ya lo tienes contratado, porque habitualmente las aseguradoras no te devuelven la prima si ya las pagas. Según establece la ley de crédito al consumo, también están obligados, si tú ya resuelves el contrato, están obligados también a resolver todos los accesorios o todos los contratos que se han establecido vinculados a ese. ¿De acuerdo? También llevaría la extinción de ese contrato. Por ejemplo, vamos a suponer que yo decido reembolsar anticipadamente lo que era un crédito. Yo había pedido un crédito y llegó el 22, ¿cuándo es la 22, no? El 22 es la lotería. Sí. Me toca la lotería y resulta que decido, pues mira, lo que he comprado a plazos, pues ¿para qué voy a tener un plazo si lo puedo pagar ahora? Pues lo reembolso anticipadamente. ¿Qué significa? Que yo voy a tener que seguir estando con el seguro de vida que me has vinculado tú a ese contrato precisamente porque yo ya lo he pagado. No, automáticamente, aunque hay tú lo reembolsas anticipadamente, se extingue el contrato y se extingue el contrato que está vinculado y obligan a extinguir el contrato vinculado a ese contrato. ¿De acuerdo? Como accesorio. Porque se considera, porque es importante, porque la ley lo considera accesorio, con lo cual siempre hay una regla general en nuestro derecho. Lo principal, lo accesorio siempre sigue a lo principal, con lo cual lo que afecta al principal afecta al accesorio, de forma que barres también con lo accesorio. ¿De acuerdo? Muchas gracias. A ver si la podemos ver. A ver. Ay. Unidad familiar. Un solo miembro. ¿Cómo se demuestra si no tiene el libro de familia? Bueno, normalmente tendrás, ya lo hemos visto, los de Ciudad Real, nos podemos quitar el cartel, si quieres. Ya está, ya la puedes retirar. Sí. Tú me estás hablando si se trata de una unidad familiar en la que no exista forma de acreditar de un solo miembro en la que no hay libro de familia. Pero solamente existe él, como unidad familiar solamente de ese miembro y no hay hijos, ¿no? Tendrás, hombre, lo que tendrás que, aquí normalmente se tiene en cuenta también, como hemos dicho antes, para definir el umbral de exclusión, se tiene que tener en cuenta también porque te dicen ahí que también si tienes cargas familiares deberán acreditar que tienes esas cargas familiares. Entonces, si eres un miembro único de la unidad familiar no tienes cargas familiares añadidas, con lo cual no tendrás que acreditar la situación de esas cargas familiares. Lo que te dice es que tú presentes el libro de familia cuando tú tienes hijos a tu cargo o incluso que presentes un certificado de discapacidad cuando tienes un hijo discapacitado. ¿Por qué? Porque evidentemente te lo van a exigir para que tú demostrar que tu unidad familiar no solamente eres tú, sino que eres tú más los demás miembros. Si no, no hace falta acreditar lo que te van a pedir si tú estás en un plan de exclusión es tu situación, tu capacidad económica, que ahí sí tendrás que acreditarlo con ese miembro mediante el qué, mediante el certificado, si estás en desempleo, pues que te emita la Seguridad Social un certificado donde te dice situación de desempleo. Si ya no tienes la prestación por desempleo y estás por el subsidio de desempleo, pues que también igualmente lo acredites. ¿De acuerdo? Lo que pasa que es cierto que hay unos requisitos que a pesar de todo ello, pues parece que todavía siguen siendo muy estrictos. ¿Por qué? Porque evidentemente las entidades de crédito han intervenido detrás de esta ley. De esa forma, vamos a ver, la ley todos hay que decirlo, la ley del 18 de mayo del 2013 surgió por todos los movimientos que han iniciado ADICAE y algunas otras asociaciones para proteger al deudor hipotecario.
Pero detrás de ellas, que no se nos olvide, hay un rescate bancario desde Europa, y desde Europa en su momento se dijo que el rescate bancario se condicionaba a que no se tocase demasiado la legislación hipotecaria española. Porque piensen ustedes una cosa, la mayor parte de las hipotecas están titulizadas. ¿Esto qué significa? Que hay fondos de inversiones que han comprado ¿el qué? Esas hipotecas, células hipotecarias. Y esos fondos de inversiones son americanos, alemanes, italianos y franceses. Y dice, a ver si me vas a tocar las hipotecas y me vas a tocar el valor de mis inversiones. Entonces, la ley que hagas, haz una ley que no toques demasiado. Por eso la ley que se ha hecho es una ley muy light. ¿Por qué? Porque en las entidades bancarias hay muchos intereses, además de los intereses de los deudores hipotecarios. Porque la mayor parte, y no lo digamos, están titulizadas. Y la mayor parte son... Mire, yo le puedo decir que esto pasó hace tiempo. Mi cuñado trabaja en un fondo de inversión americano. Salió ese Real Decreto que les he dicho yo, ese Real Decreto famoso que ha sido modificado ahora, y automáticamente le llevaban de Estados Unidos diciendo que el valor del fondo que le iban a vender se bajaba en un 25%. ¿Por qué? Porque España estaba en un periodo de inseguridad jurídica. Y si se iban a hacer modificaciones que iban a beneficiar a los deudores hipotecarios, les iban a beneficiar, o sea, les iban a perjudicar sus inversiones. Y automáticamente bajaron la oferta que hacían por ese fondo, en un 25% los americanos. Bueno. O sea, que quiero decirles que la ley del 18 de mayo, no nos engañemos, del 2013, ha intentado paliar, pero a paliar en no toda la dimensión que tenía que hacer. ¿Pero por qué? Porque no nos engañemos, que hay detrás más intereses de los que nos gustaría a nosotros que hubiese. Entonces, ¿podía haber hecho mucho más? Perfectamente. Pero no se ha hecho más, pues por lo que decimos. Yo creo que la ley que deja, además, supongo que se explicaría ayer Teresa, deja por lo menos muchos huecos abiertos para mí, en temas sobre todo de créditos, de préstamos, que podría haber ido mucho más allá, y en temas también de ejecución hipotecaria, pero no ha querido ir más allá, pues por esos motivos. Y el umbral de exclusión lo podrías haber ampliado mucho más, porque aún así se ha ampliado el umbral de exclusión un poco más. ¿Por qué? Porque el primer umbral de exclusión era ridículo. Es que casi, vamos a ver, para poder estar en umbral de exclusión tendrías que ser una persona que viviese debajo del puente. Porque te pedían tantos requisitos, tenías que ser tan pobre, que es que era imposible, si no, no pagar la hipoteca. Es que claro, eras tan pobre que la tenías, no te quedaba más medio que no pagarla. ¿Qué pasa? Que se beneficiaron 5 personas. Entonces, por eso han aumentado un poco más el umbral de exclusión, pero tampoco no lo han puesto en excesivo, como para poder beneficiar a mucho más. Bueno, pero que no nos engañemos que las modificaciones, yo creo, y no sé si coincidirán todos conmigo, aquí se tenía que haber tomado muy en serio un problema que ya se empezó a hablar en su momento, que es el sobreendeudamiento del consumidor. Es un tema que aquí nadie se ha tomado en serio. No se ha tomado en serio. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que ha preocupado, y siento decirlo, lo que ha preocupado más a España y a los gobiernos de España y a los gobiernos europeos es salvar a las entidades financieras. Sin preocuparse de que el sobreendeudamiento es un problema que está en el consumidor, que la tasa de morosidad se va a aumentar un 9%. Y que tenemos cautivos unos créditos impresionantes. Yo no sé si tenemos 700.000 millones en hipotecas. Y no se ha hecho una ley de sobreendeudamiento, porque al consumidor, perdonen que les diga, si tú no cubres la deuda, sigues siendo deudor y se te siguen castigando. Yo que lo que no entiendo es por qué no te dan la segunda oportunidad que se hace en Estados Unidos. Es decir, si tú, date la posibilidad por lo menos de que si tú no puedes pagar en la ejecución hipotecaria toda la deuda, no me obligues a seguir manteniendo ser deudor por el 579, sino perdóname lo que queda de la deuda, es decir, lo que no se ha cubierto por subasta. Y dame la segunda oportunidad de yo poder pedir otro crédito o poderme endeudarme en un futuro. Porque el problema es que tú castigas al deudor. Porque el deudor que ha perdido la vivienda sigue siendo deudor. Y lo seguirá siendo ¿cuánto? Ahora y en el futuro. Y no estamos hablando tanto si el crédito es hipotecario como es un crédito al consumo. Porque es cierto, y me dirán ustedes, que lo único que hemos conseguido, lo único que han hecho las entidades bancarias es refinanciar y reunificar. Pero al final la bola la hacen más grande. ¿O no? La gente nos hemos comprado un coche. Lo cierto es que también hemos sido, a lo mejor quizás un poco irresponsables también nosotros, pero la mayor parte de las entidades financieras. Entonces, nos hemos comprado un coche, crédito al consumo, nos hemos comprado un crédito hipotecario y ahora de repente nos lo reunifican. ¿Vale? Sí, pero sigue generándome intereses. Y si yo no los puedo pagar y resulta que hay una ejecución hipotecaria y me queda parte por pagar, ¿por qué no me perdonas esa parte que me queda por pagar? Bueno, pues todo esto son cosas que debería haber hecho el legislador, pero en todo caso no ha hecho. ¿Pero por qué decimos? Porque el legislador no le ha interesado una ley de sobreendeudamiento familiar, ni tampoco haberse también mejorado la ley concursal en materia de concurso de persona física.
Hombre, lo has hecho, perdóneme, no lo han hecho ahora la ley de emprendedores, porque no lo hacemos igual para los particulares. La ley de emprendedores no te dice que se queda libre la casa de las deudas que tengas, no hay una responsabilidad limitada, no te limita la deuda a la casa y al coche que dicen que no te lo puedes quitar. Bueno, pues vamos a hacer alguna cosa también para los deudores privados, pero no interesa, pues ¿por qué? Porque hasta ahora la morosidad de la que preocupaba a los bancos no la de los particulares, ¿era la de quién? La de los promotores, que era lo que más les preocupaba. Pero ahora está preocupando la del consumidor. Pero bueno, como les han saneado, y al final lo que han hecho es socializar el riesgo, porque al final el riesgo no lo pagan las entidades financieras, lo pagamos todos nosotros vía deuda pública. Porque lo que han hecho las entidades bancarias lo han hecho muy bien. Se han cubierto sus espaldas y han socializado el riesgo, porque al final, en vez de asumir ellas el riesgo de haber dado préstamos irresponsables, ¿quién asumimos nosotros ese riesgo? Nosotros, porque al final, ¿quién lo paga? Todos los españoles vía ¿qué? Vía deuda pública o deuda del Estado. O sea que al final, el riesgo para las entidades financieras, cero. Para el resto de España, para los españoles, todo. Para las personas que tienen que pagar y para el resto que tenemos que pagar vía impuestos. Ha socializado el riesgo, lo ha hecho, vamos, perfectos. Ha salvado a las entidades financieras a costa de todos los españoles. No sé, yo por lo menos es mi opinión. Sí, yo también la comparto contigo, Adika, y hace tiempo que viene reclamando una ley de sobreendeudamiento para los consumidores, que regule el sobreendeudamiento. Lo que tú decías, la ley de la segunda oportunidad, al estilo de las empresas, enfocada a particulares. Una ley concursal, pero enfocada a particulares. Más que nada es que a esta gente que les queda esa deuda de por vida la estás condenando a la economía sumergida y al dinero B. Y es un drama, es una cosa que... Es que nunca van a poder salir de la situación de deudores. Es que como tú dices, Belén, nunca van a poder salir de la situación de deudores. Es decir, aquí castigas castigas al deudor por haber sido deudor. Perdona, pero es que yo no he sido el único que ha contratado el crédito no he sido yo. Yo creo que ha habido también otra parte, el prestamista. A mí alguien me ha prestado el dinero. Vale, que el consumidor podemos haber sido un poco irresponsable, yo no te lo digo. Que yo a lo mejor he contraído más créditos de mi capacidad económica. Yo no te pero también hay frente, ha habido un responsable y tiene que asumir el riesgo de su falta, perdón, de su falta de obligación de haber calculado adecuadamente el riesgo. Entonces, claro, pero es que resulta que al final el riesgo lo trasladas al deudor y al resto de la sociedad, pero nunca a las entidades financieras. Pues, en este caso yo creo que aquí hay que tomarse un poco el sobreendeudamiento e incluso, perdón, sancionar a las entidades bancarias por haber incumplido parte del contrato. ¿Por qué? Porque yo creo, y a mí, por lo menos las entidades crediticias, a mí no me pueden decir que la ley de economía sostenible es la primera vez que me habla de créditos responsables. No, perdona. Es que la ley de disciplina e intervención de entidades de crédito, que es del año 85, ya hablaba de que cuando tú des créditos, tienes que dar créditos que sean adecuados ¿a qué? A la capacidad económica del deudor. Por lo cual esto ya venía de hace mucho tiempo. No es que fuera en la ley de economía sostenible la primera vez que me hablaran de un préstamo responsable. Entonces, si la entidad bancaria no ha cumplido con la ley de disciplina de entidades de crédito, pues sería la primera que tendría que responder, ¿no? De ese riesgo que ha generado ella. Por préstamos irresponsables los ha dado las entidades de crédito, sin calcular la capacidad de solvencia del deudor. No, por lo menos me parece. No hace falta que te lo diga una ley. Ya venía implícito en tu propia regulación bancaria de disciplina de entidades de crédito. Pero bueno, ahora de repente se ha puesto de moda lo del préstamo responsable. Que a ver cómo se gradúa el préstamo responsable, porque yo que digo que no van a dar ahora el préstamo responsable. Va a ser un préstamo responsable que al contrario, si ahora va a endurecerse como pretende Europa, al final no va a haber circulación de crédito. Porque para ser préstamo responsable, para ser deudor, perdón, para que alguien te dé un crédito, vas a tener que ser por Bill Gates, para tener el crédito. Porque van a tener tanta capacidad económica que imposible ninguno de nosotros. Porque ya les digo, Europa, la propuesta de la directiva me parece que es contrario. Es decir, que si yo doy un resultado negativo y el banco al hacer los cálculos dice, usted tiene una capacidad económica negativa, pues automáticamente dice Europa que no puedes conceder un crédito. Porque el banco, aunque el informe que le diera la oficina que tenía de riesgos fuera negativo, si quería podía concederlo. Pues ahora te dice Europa la propuesta de esta directiva. No. Si te da un resultado negativo, no concedas el crédito. Si te da positivo es cuando te puedes conceder el crédito. Pues entonces, automáticamente, adiós los emprendedores. Porque claro, ¿qué emprendedor no va a tener que asumir algo de riesgo? Algo tendrá que asumir de riesgo. Entonces, al final, tampoco va a asumir el crédito. O sea que yo no sé a dónde vamos a ir. Y esto nos lo mandan desde Europa, que es una propuesta directiva. Que no sé si se terminará o no terminará, pero es algo que ya está, por lo menos ahí, hablando los países europeos. Que sabemos que luego lo tenemos que transponer aquí a España. Si se llega, de todas maneras es una propuesta directiva. Pensemos que a alguien se le ocurra cambiar esa situación. ¿De acuerdo? Porque no olvidemos que nosotros tenemos ficheros de morosos, pero no ficheros de capacidad positiva, que es otra cosa que yo demando.
¿Por qué el banco solamente se tiene que guiar cuando yo he dejado de pagar, por ejemplo, yo que sé, a telefonía móvil 8 euros? Porque además es que cuando uno va al fichero de moroso no te pone, este señor ha dejado de pagar el mes de mayo 8 euros, no, es que eres moroso. Con independencia de que hayas dejado de pagar 8 o hayas dejado de pagar 1.000 euros. Hombre, pues por lo menos haga usted uno de fichero de solvencia positiva. Diga, este señor siempre ha pagado todos sus préstamos, pero ha dado la casualidad de que un mes, pues por cualquier motivo, no ha podido pagar eso. Es que ya parece como moroso, ya no te conceden un crédito. Y encima eres moroso, porque encima por 8 euros. Pero bueno, a ver si también hay ficheros de solvencia positivas, aunque por ahora vamos a decir que no. Es decir, por lo menos que me digan cosas positivas, no cosas negativas. Pero no, en España por ahora no hay. ¿De acuerdo? Bueno, sí que hemos sacado bastantes conclusiones, lo de la ineficacia evidente de las reformas de protección de los deudores hipotecarios, que más que nada han sido decretos paraguas, porque estábamos viviendo situaciones dramáticas con el tema de los suicidios, de las movilizaciones, y han sido solo meros lavados de cara. Luego la necesaria regulación del sobreendeudamiento, que también en su momento, al igual que las entidades de crédito, daban préstamos sin analizar bien a los clientes. Igual las entidades supervisoras, tipo el Banco de España, CNMV, a veces nos preguntamos que dónde estaban cuando se daban los créditos de esas formas o cuando se comercializaban las preferentes de esas maneras tan alocadas, pero bueno, esto a ver si, como dices tú, sí que se regula de una vez, porque si no se regula ahora, con las situaciones que estamos viviendo, parece que no sé qué más va a tener que pasar, pero bueno. Porque te dicen que por lo que ha pasado con Snowden y todo esto de la famosa transferencia de datos y de información, te están diciendo que por qué Europa no se convierta en estilo anglosajón, de forma que conozcas, que incluso toda la información de uno la puedan conocer todos, incluyendo los bancos, porque hasta ahora solamente los ficheros tienen acceso a las entidades de crédito, o sea, por lo menos cuando tienes que ir al aspecto de riesgos del Banco de España, solamente pueden acceder a las entidades de crédito. Entonces dice ahora la posibilidad de crear ficheros de solvencia positivas, pero que donde des información de todos los datos tuyos, tanto de tu declaración de la renta, etcétera, y la posibilidad de que el acceso no solamente sea entidades de crédito, sino cualquiera. Claro, eso choca con un tema de nosotros que tenemos la ley de protección de datos y que los datos afectan nuestra intimidad. Entonces, claro, que nuestro vecino conozca nuestra declaración de la renta, pues tampoco es algo que sea lo deseable, es decir, no tampoco tanta información. Entonces, a mí me parece que lo que tiene que hacerse ahora es, sí es cierto que proporcionar más información, no solamente negativa, sino positiva, pero una información con límites. Porque, claro, evidentemente determinados, y sobre todo hay límites de acceso de personas, no solamente todas entidades, por supuesto, entidades de crédito, prestamistas, pero no todos. ¿Por qué? Porque hay un derecho fundamental que es la intimidad, y yo, por supuesto, si soy dueño de mis datos, yo soy el que tengo que consentir. Para los datos negativos no consiento, porque automáticamente el Banco de España conoce esos datos y se lo comunica o sea, los bancos tienen la obligación de dar información de todos los morosos que tienen. Y eso se registra en el Banco de España, el Banco de España se lo puede proporcionar a cualquiera de las entidades negativas. Y ahí no doy yo el consentimiento, yo no puedo decir, oiga, que no quiero aparecer como moroso, porque no, ahí no me vale. Me van a poner, quiera o no quiera yo. Pero los demás datos positivos, más datos, por ejemplo, de solvencia, mi capacidad económica, mi declaración de la renta, etcétera, que son datos que también afectan a mi actividad, sí que requieren mi consentimiento. Pero está diciendo que también incluso en esos casos se obvia el consentimiento del de la persona, la que tiene esos datos, y se puede hacer conocido no solamente por entidades financieras, sino por cualquier otra empresa que quiera acceder a datos. Claro, eso ya es presión de datos con un carácter muy amplio. Entonces, claro, ahí chocaría contra nuestra ley orgánica de protección de datos. También se dice que en los países como en Estados Unidos, cuanto menos datos hay y más información hay, es decir, cuanto menos protección hay de los datos y más información hay, más fluye el crédito. Se dice que en España, al tener una ley tan protectora de los datos y, por supuesto, que solamente afecta a aspectos negativos, retrae también el crédito. Bueno, pues es una lucha entre si tenemos mucha información o poca información o la línea media. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto se está discutiendo también en Europa ahora, ¿eh? O sea que a lo mismo nos vemos dentro de poco que nuestro vecino llega con nuestra declaración de la renta diciéndole, usted no paga la cuota de propietario, pues tiene usted unos ingresos para pagar la cuota de la cuota de propietario. ¿Por qué? Pues porque me lo he descargado de internet. Todo llegará. Todo llegará, ¿eh? Porque esto pasa en Estados Unidos, ¿eh? Lo cierto es que en Estados Unidos se prima al que paga. O sea, perdón, se tiene presente que, por ejemplo, si hay en Estados Unidos es muy curioso, porque por eso le la segunda oportunidad, porque tú puedes haber pedido 40 préstamos y si tú, por ejemplo, o has trabajado con 40 tarjetas de crédito y las has pagado todas, te priman por tener un historial
positivo, aunque hayas dejado un año de pagar. ¿Pero por qué? Porque se dice que tienes un precedente positivo. Aquí en España dejas un año de pagar y ya eres negativo. No. Bueno, también tenemos algo positivo, que en el momento que paguemos, nos quitan de registro de morosos, pero nos quitan con todo el historial. Es decir, nos quitan, porque no pueden estar más que 5 años. A los 5 años tienen que borrar el historial. ¿De acuerdo? O sea que si también pagamos, nos borran todo el historial negativo. ¿Vale? Vale, muy bien. Muchas gracias, Ana. Queda claro. Pues hemos sacado unas conclusiones muy, muy interesantes. Ha estado muy bien el debate posterior. Y nada, pues te vemos aquí próximamente la semana que viene en Zaragoza. Y para que las dudas que nos hayan quedado por aquí te las consultaremos también, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Tengo que agradeceros a Valicae de nuevo que me haya confiado en mí. Perdóneme si ha sido demasiado técnica la ley, pero es que intentaba resumir la ley de forma que no fuera técnica, pero claro, ¿cómo puedo decirles a ustedes que la tasa anual equivalente? Pues es que no la puedo decir de otra manera con la que contáis. Pero bueno, pues la verdad que ahí está. Pero yo sé que la semana que viene vamos a tratar un tema que me parece muy interesante y yo les animo a que vayan a las jornadas todos, porque incluso a mí la parte que me toca, con mi compañera también, Teresa, vamos a tratar el tema de las condiciones generales y las famosas cláusulas abusivas, pero no solamente los contratos de préstamo, sino también Iberia, pues también tiene cláusulas abusivas en sus contratos cuando nosotros compramos, o Hispaner, que les han condenado también por cláusulas abusivas en los contratos. Es decir, no solamente los créditos hipotecarios tienen cláusulas abusivas, sino que hay que decir que también existen otros ámbitos donde la cláusula abusiva funciona. Bueno, también lo tenemos en los apartamentos, ¿no? Y también se ganó. Sí. O sea que vamos a ver qué es eso de cláusula abusiva y cuándo aparece la cláusula abusiva. Vale, Ana, oye, muchas gracias. Te vemos la semana que viene.